Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos. La construcción abandonada se alzaba como una sombra de su antigua grandeza. Sus paredes resquebrajadas y los escombros que yacían en el suelo eran testigos mudos de lo que alguna vez había sido un lugar lleno de vida. Un equipo de albañiles había sido convocado para dar nueva vida al edificio, pero lo que desconocían era que estaban a punto de enfrentar un horror más allá de su imaginación. El grupo de albañiles se reunió en el lugar, listo para comenzar la remodelación. Ignorando las advertencias de los lugareños sobre la historia oscura del edificio y pensando en el dinero que iban a ganar por un trabajo que los locales no querían realizar, comenzaron sus labores con determinación. Sin embargo, a medida que levantaban las paredes y pulían los suelos, comenzaron a escuchar susurros, apenas audibles pero inquietantes, que parecían provenir de las mismas paredes que estaban construyendo. Al principio, pensaron que sus mentes jugaban trucos con ellos debido al ambiente sombrío del lugar, pero los susurros persistieron, creciendo en volumen y claridad. Algunos albañiles reportaron pasos fantasmales que retumbaban en los pasillos vacíos, y otros afirmaban haber sentido un aliento frío en la nuca mientras trabajaban. La tensión en el grupo aumentó a medida que los albañiles compartían sus experiencias, y pronto la atmósfera se volvió cargada de miedo y ansiedad. Una tarde, mientras estaban trabajando en la construcción de una nueva pared, un albañil llamado Miguel notó que una parte de la pared estaba más fría al tacto que el resto. Al golpearla, escuchó un eco hueco y distorsionado. Eso le extrañó demasiado, de forma que quiso averiguar cuál era el secreto de ese punto. Decidido a descubrir la fuente de los susurros y los pasos, Miguel y algunos otros albañiles comenzaron a derribar la pared recién construida. A medida que la estructura se desmoronaba, reveló un pequeño espacio oculto detrás. Al entrar con linternas en mano, se encontraron con una colección de objetos viejos y polvorientos, cartas amarillentas, fotografías en sepia y objetos personales que parecían haber sido abandonados en la prisa. Era como una pequeña sala de los horrores, ya que parecían ser una colección de documentos con un solo tema en común. A medida que exploraban el espacio oculto, los sonidos se intensificaron, llenando el aire con voces incomprensibles y desesperadas. Fue entonces cuando notaron que las voces parecían tener un patrón, como si estuvieran tratando de comunicar algo. Desenterraron cartas y fotos que sugerían que el edificio había sido el escenario de un accidente trágico años atrás, en el que varias personas habían perdido la vida. Mientras los albañiles intentaban descifrar las pistas dejadas, el ambiente se volvió más denso y la construcción parecía cobrar vida propia, con puertas que se abrían y cerraban solas, corrientes de aire frío que recorrían los pasillos y sombras que parecían moverse sin una fuente visible. El equipo estaba atrapado en un torbellino de miedo y confusión, incapaces de escapar del lugar embrujado. Desesperados por encontrar respuestas y liberar las almas atrapadas, los albañiles recurrieron a su intuición como arma contra esos seres. Pensaron en que seguramente esas eran almas perdidas buscando justicia, entes vengativos que habían quedado atrapados en el edificio debido a la tragedia que habían experimentado.
Guiados por las pistas dejadas por los espíritus, los albañiles se embarcaron en una búsqueda para descubrir la verdad detrás del accidente. A medida que desenterraban la historia oculta, se dieron cuenta de que el accidente había sido resultado de la negligencia y la avaricia de quienes estaban a cargo del edificio en ese entonces. Determinados a darles a los espíritus la paz que tanto ansiaban, los albañiles llevaron a cabo un ritual de liberación en el mismo lugar donde había ocurrido el accidente. Uno de los maestros creía mucho en lo sobrenatural, así que él los guió para poder apaciguar a los entes con rezos a San Benito y a todas las vírgenes que se le podían ocurrir. Mientras las voces de los espíritus se alzaban en el aire, llenas de dolor y angustia, los albañiles invocaron palabras de perdón y liberación. Poco a poco, los murmullos se desvanecieron, los pasos dejaron de resonar y la construcción abandonada quedó en silencio. La sensación que había envuelto el lugar finalmente cedió, y los albañiles supieron que habían cumplido su misión. A medida que abandonaban el edificio, sabían que habían enfrentado un terror más allá de lo que hubieran imaginado. La construcción abandonada luego fue vendida como un hotel de lujo, y aunque ellos no supieron más de lo que pasó, pronto se corrieron rumores que ese sitio estaba embrujado. Quizá lo que ellos hicieron solo sirvió para mantener a los entes tranquilos un tiempo, o tal vez la construcción guardaba muchos más secretos de los que nadie tenía conocimiento hasta el día de hoy. Recuerdo esta experiencia como si fuera ayer. El sol estaba empezando a descender en el horizonte cuando llegamos a la mansión. Sus paredes de piedra parecían susurrar historias de tiempos pasados, y el aire estaba cargado con una extraña sensación de inquietud. Era parte de un equipo de albañiles contratado para renovar esta antigua residencia en las afueras del pueblo por una familia rica que quería usar esa herencia de nueva cuenta como casa de descanso. Al parecer, los nuevos herederos no sabían o querían ignorar todo lo que ese lugar guardaba entre sus paredes. Mis compañeros y yo entramos con herramientas en mano, listos para transformar este lugar en decadencia en un hogar renovado. Desde el principio, algo en la mansión me llenó de una sensación incómoda. Cada paso que dábamos resonaba en las paredes y las tablas crujían bajo nuestros pies. Empezamos a desmantelar los recubrimientos de las paredes, listos para hacer espacio para los nuevos diseños. Pero a medida que el polvo y los escombros volaban en el aire, descubrimos algo que no esperábamos. Una serie de mensajes garabateados en las mismas. Parecían hechos con una letra infantil que no correspondía con su contenido. Un escalofrío me recorrió la espalda por completo cuando vi lo que uno de los compañeros decía en voz alta, escrito con algo que no quería pensar que se trataba de sangre. Los mensajes eran oscuros y macabros, como si alguien hubiera intentado advertirnos de algo. Decían cosas como, no despierten lo que duerme, entre otros que apenas si se podían leer. La caligrafía era temblorosa y las palabras parecían puestas en las paredes con urgencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía los mensajes una y otra vez. Una sensación horrible en la boca de mi estómago me dijo que nada de eso valía los pesos que nos estaban pagando por renovar la casa. Siempre he sido algo supersticioso, pero cuando el maestro nos mandó a trabajar de nuevo, no tuvimos más que decir.
Mis compañeros y yo compartimos miradas preocupadas, pero decidimos ignorar los mensajes y seguir adelante con las renovaciones. Sin embargo, a medida que avanzábamos, cosas extrañas comenzaron a suceder. Escuchábamos pasos cuando estábamos solos. Las luces se apagaban sin razón aparente y en ocasiones juraba ver sombras moviéndose en el rabillo de mi ojo. Las pesadillas también se volvieron frecuentes, plagadas de imágenes aterradoras y voces susurrantes. Una noche, después de un día agotador de trabajo, me encontraba solo en una de las habitaciones, como se encontraba lejos de cualquier medio de transporte. Los patrones nos habían dejado quedarnos ahí. Estaba por bañarme para luego unirme a mis compas en la preparación de la comida o ver qué más podíamos hacer. La sensación de inquietud era abrumadora, como si alguien me estuviera observando. Mis pasos resonaban en el suelo mientras me movía por la habitación, y de repente el suelo bajo mis pies cedió. Caí en un espacio oscuro y angosto, y cuando encendí mi linterna, vi que estaba en un pasaje subterráneo oculto. Por fortuna, aún no me había quitado el equipo por completo. Mis manos temblaban mientras recorría el pasaje y mis pensamientos se volvieron hacia los mensajes en las paredes. A medida que avanzaba, los pasos resonaban detrás de mí, como si alguien o algo me estuviera siguiendo. La linterna comenzó a parpadear y en la penumbra vi sombras que parecían moverse a mi alrededor. Caminé sin rumbo, pensando en que de alguna manera encontraría alguna forma de salir de ahí. Llegué a una pequeña cámara subterránea. En el centro había un altar cubierto de símbolos extraños y velas quemadas. La atmósfera estaba cargada con energía ominosa y una sensación de pánico me invadió. Recordé los mensajes de advertencia y supe que había tropezado con algo oscuro y antiguo. De repente, las velas se encendieron por sí solas, iluminando la cámara con una luz tenebrosa. Una voz leve llenó el aire, pronunciando palabras en un idioma que no entendía pero que me llenaban de terror. Me sentí paralizado, atrapado en la oscuridad del pasaje subterráneo mientras la voz continuaba hablando. Con un esfuerzo sobrehumano, logré dar media vuelta y correr de regreso al pasaje. Las sombras parecían acecharme, como si intentaran arrastrarme de vuelta a la cámara maldita. Cuando finalmente emergí a la superficie, jadeando y empapado en sudor, corrí hacia mis compañeros y les conté lo que había visto y experimentado. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que los mensajes en las paredes no eran simples garabatos. Eran una advertencia de un antiguo ritual que había sido desencadenado por nuestras renovaciones. Los espíritus atrapados en ese lugar buscaban venganza, y nosotros éramos los instrumentos de su despertar. En ese instante, supersticiosos o no, quisimos salir corriendo del lugar, pero las puertas y ventanas se cerraron como si estuvieran llenas de cemento, y no nos quedó otra que mantenernos en el sitio. Decidimos que debíamos encontrar una manera de romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde. Para nosotros fue una lucha desesperada contra el tiempo y las fuerzas que parecían estar en contra. Pero uno de los muchachos, que había sido seminarista, nos dijo que él tenía idea de un rito de exorcismo que podría funcionar. Se decía que incluso las personas seculares o sin fe podrían llevarlo a cabo y que, si todos lo hacíamos juntos, quizá tendríamos una oportunidad. Al principio dudamos un poco, pero como no había otra forma de salir de ese sitio, le hicimos caso. Me pidieron que los guiara al sitio del altar y con un miedo profundo, todos llegamos al punto. Entonces el chico comenzó con el rito que todos tratábamos de repetir a cómo podíamos. Poco a poco la energía se concentró.
espesando todo el ambiente, hasta que cuando estábamos por terminar el rito, la casa misma nos lanzó fuera. Sentí como si unos dedos fríos me hubieran tomado de la espalda y en un parpadeo estábamos todos afuera, con nuestras cosas tiradas por el jardín selvático de esa mansión y ninguna intención de regresar. En ese mismo instante nos largamos de ahí. Los contratistas se enojaron, pero nadie quiso poner un pie en ese sitio de nueva cuenta. No sé si finalmente contrataron a más personas para llevar a cabo la renovación o no. El relato que les voy a contar es una leyenda urbana común entre los albañiles, una de la cual lamentablemente yo fui testigo. Soy médico forense y les extiendo esta historia que logramos armar por medio de entrevistas que hicimos a los testigos. El sol ardiente del mediodía caía sobre el sitio de construcción mientras los trabajadores se esforzaban en las paredes de la estructura. El nombre de aquel albañil era Carlos. Cada movimiento de su paleta extendía la mezcla de cemento con precisión, asegurando la solidez y resistencia de las paredes. Sin embargo, ese día, algo impensable tuvo lugar. En medio del caos de ruidos y actividad, un error ocurrió que cambiaría su vida para siempre. Sin percatarse, tropezó y cayó hacia adelante, quedando atrapado entre dos paredes en proceso de construcción. En el primer instante, el pánico lo invadió, pero pronto se dio cuenta de que estaba inmovilizado. Sus brazos y piernas estaban comprimidos, mientras la mezcla de cemento comenzaba a endurecerse a su alrededor. El pobre hombre gritaba por ayuda con todas sus fuerzas. Sin embargo, el sonido quedó atrapado entre las paredes y el material de construcción. Sus gritos desesperados se perdieron en el aire y la sensación de impotencia se apoderó de él. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras el cemento se adhería a su piel y ropa, y la aterradora realidad de su situación comenzó a hundirse en su mente. Poco a poco, la mezcla de cemento se endureció aún más. Cada intento de movimiento encontraba una resistencia implacable, y Carlos comprendió que no había escape. Se hallaba atrapado en una prisión. El calor del cemento endureciéndose se entremezclaba con su sudor frío, y la sensación claustrofóbica se volvía abrumadora. Los minutos se convirtieron en horas mientras luchaba por mantener la calma. Los otros albañiles seguían trabajando, ajenos por completo a su desesperada situación. Su mente se llenó de temores y pensamientos horribles. La oscuridad cayó y los ruidos del sitio de construcción gradualmente se desvanecieron. Se encontraba solo en la oscuridad, incapaz de moverse, prisionero de su encierro. El miedo lo envolvió como una fría manta, y sus pensamientos oscilaban entre la resignación y la desesperación. Cada ulular del viento o crujido distante parecía prometerle la liberación, pero pronto se desvanecían en la nada. El tiempo se convirtió en un enemigo silencioso. Cada minuto se expandía en una eternidad, y la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía más delgada. Su cordura comenzó a desmoronarse mientras se enfrentaba a una situación que se asemejaba a una pesadilla retorcida. A veces creía escuchar voces distantes de sus compañeros, pero rápidamente se desvanecían, dejándolo solo en el abrumador silencio. Los días dieron paso a semanas y el hambre y la sed se volvieron sus constantes compañeros. Su cuerpo se debilitaba y la esperanza de rescate comenzaba a desvanecerse.
La sensación de estar atrapado en un oscuro limbo era insoportable, y en ocasiones creía ver sombras moviéndose en las esquinas de su visión. El tiempo pasó lo suficiente para que el sitio de construcción fuera abandonado y los demás albañiles notaran su ausencia. Pero cuando finalmente lo encontraron, era demasiado tarde. Su cuerpo quedó atrapado en una posición retorcida. El cemento lo había aprisionado por completo y ya no quedaba rastro de lo que una vez había sido. Ahora se encontraba encerrado en esa lúgubre prisión eternamente. Su conciencia persistía en medio de la oscuridad y el silencio, condenado a revivir su pesadilla una y otra vez. Los otros albañiles intentaban recordarlo, pero sus esfuerzos eran inútiles. Era un ser atrapado entre las paredes. Su historia era un eco silencioso de advertencia, un recordatorio de que, incluso en medio de la actividad y la vida, el horror podía acechar en las sombras, esperando atrapar a los desprevenidos en su abrazo mortal.